Hola a todos, es un placer saludarlos. Antes de sumergirnos en esta historia que me ha conmovido el alma, me encantaría saber desde dónde nos acompañan hoy. Por favor, dejen un comentario diciendo su país y su ciudad. Me hace mucha ilusión leerlos y saber que estamos conectados. Miren, nunca pensé que vendría aquí a Internet para escribir un desahogo tan largo. Pero lo que pasó hoy en mi trabajo fue algo que todavía no he podido procesar bien, porque parece que un camión me pasó por encima y luego dio marcha atrás. Trabajo en la limpieza del corporativo Aldebarán desde hace tantos años que ya perdí la cuenta de cuántas veces he limpiado ese suelo de mármol, pero hoy el clima estaba pesado desde que marqué mi entrada muy temprano. ¿Saben ese presentimiento malo que te congela la nuca y hace que la mano te tiemble un poco antes incluso de agarrar el balde? Pues eso, sentía que algo estaba mal en el aire, porque los guardias ni siquiera me dieron los buenos días y la recepción parecía estar vigilándome todo el tiempo con esos ojos fríos de quien sabe un secreto que tú aún no has descubierto. Respiré profundo. Apreté el palo de la escoba con fuerza e intenté concentrarme en mi servicio, pero el olor a desinfectante parecía más fuerte hoy, casi sofocante, como si el edificio estuviera intentando expulsarme antes de tiempo. Soy una mujer sencilla, siempre he ido a lo mío, pero hoy sentí que mi dignidad estaba pendiente de un hilo y solo podía pensar en mis pequeños que me esperan en casa con la sonrisa más pura del mundo. Estaba en el pasillo del piso 12, pasando el trapo con ese movimiento tranquilo que ya hago en automático, cuando Renata Aguirre apareció al fondo y el ruido de sus tacones golpeando el mármol parecía un tiro de aviso. Aquella mujer siempre me miró como si yo fuera un mueble viejo o un resto de suciedad que la aspiradora no pudo recoger, y hoy estaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa venenosa. Se paró frente a mí, cruzó los brazos y empezó a hablar sobre cosas que desaparecían del depósito, lanzando indirectas que eran como cuchillos desafilados intentando cortar mi piel de una vez por todas. Miré mis manos enrojecidas por los productos químicos, con los dedos hinchados de tanto fregar, y sentí una revuelta tan grande subiendo por mi pecho que por un segundo pensé que perdería la razón allí mismo. Lo peor no era solo la acusación falsa, era ver a Damián y a Jimena detrás de ella, riéndose bajito, divirtiéndose, con mi cara de quien no entendía nada, como si humillar a una empleada de limpieza fuera el deporte favorito de la élite de aquel edificio. El silencio que quedó en el corredor después de que me llamara ladrona de forma velada fue lo más doloroso que he sentido en la vida, porque nunca he tomado ni un clip de papel que no fuera mío en décadas de servicio. Ofrecí mi bolso para que lo revisara en ese mismo momento, pero ella hizo un gesto de desprecio con la mano, diciendo que no era necesario llegar a esos extremos, pero que estaban vigilando mi turno porque las cuentas no cuadraban. Sentí un peso en el estómago, una náusea que venía de la injusticia pura, porque sé cuánto me esfuerzo para mantener esa casa en pie y cuánto valoro mi nombre, que es lo único que realmente me pertenece. Se alejaron riendo y me quedé allí parada, sosteniendo el trapo mojado, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda mientras el aire acondicionado soplaba ese viento helado que parecía burlarse de mi situación de desesperación total. Fui al cuarto del personal de aseo en el subsuelo, que es el único lugar donde logramos respirar un poco, y Cecilia me vio en ese estado y supo al instante que la tempestad había comenzado de verdad. Cecilia me contó que estaban circulando rumores de una tal reestructuración de personal y que necesitaban un motivo cualquiera para echarme sin pagar lo que me corresponde por todos estos años. Miré aquellas paredes descascaradas del subsuelo y pensé en lo fácil que es para quien tiene dinero destruir la vida de quien no tiene nada, apenas con un chasquido de dedos o un chisme bien plantado en un pasillo. Tengo compromisos, tengo a esos niños que dependen de cada centavo que gano,
y la idea de ser despedida como una criminal me estaba matando por dentro de una manera que ni siquiera podía explicar. Casi le cuento a Cecilia sobre la casa y sobre lo que realmente hago fuera de allí. Pero aprendí que los secretos son como escudos, y si entregas tu escudo a cualquiera, terminas quedando demasiado expuesta al mundo. Solo me limpié la cara, me ajusté el delantal y volví al trabajo, decidida a no darles el gusto a esa gente de verme llorar o implorar por una misericordia que sabía que no tenían para dar. A la hora de salida hice mi ritual de siempre, recogiendo las cajas de cartón que los chicos de la bodega ya habían separado para el descarte, porque para el edificio aquello es basura, pero para mí es el tesoro del día. Doblé las cajas con cuidado, amarrando cada una con un cordón blanco que siempre llevo en el bolsillo, y mientras lo hacía, contaba mentalmente cuántos rostros iban a brillar cuando llegara al barrio con aquellas sorpresas. Pero hoy, cuando estaba saliendo por el fondo, el ascensor privado se abrió y el señor Esteban Carrasco, el dueño de todo, estaba allí parado mirándome con una cara de quien estaba viendo a un fantasma. Nunca había cruzado una palabra con él en años. Siempre fue ese hombre de traje caro, rodeado de gente importante, pero hoy estaba solo y su mirada era fría, calculadamente fría, como si me estuviera juzgando allí mismo. Bajé la cabeza, abracé mis cajas contra el pecho y caminé rápido hacia el ascensor de servicio, sintiendo que el corazón se me iba a salir por la boca de tanto miedo ante aquella mirada de autoridad total. Salí a la avenida y la multitud estaba insoportable, pero no podía quitarme la imagen del señor Esteban de la cabeza, porque parecía que me estaba siguiendo con los ojos, incluso después de que la puerta se cerró. Empecé a caminar hacia mi autobús, esquivando a la gente que ni siquiera notaba que yo existía, sintiendo ese escalofrío de estar siendo observada. Una sensación que quienes vivimos en la periferia desarrollamos como un mecanismo de defensa. Cuando miré hacia atrás, disimulando, mi sangre se congeló porque vi su traje oscuro en medio de toda esa gente, caminando con una calma que no encajaba con el caos de la calle. ¿Por qué un hombre que manda en 3 países estaría caminando detrás de una limpiadora en pleno centro de la ciudad a las 5 de la tarde? Apreté mis cajas de cartón con más fuerza y apresuré el paso, intentando entrar en la estación de autobuses lo más rápido posible, rezando para que fuera solo una coincidencia absurda de mi cabeza, cansada de tanta humillación en ese día. Subí al autobús de la línea 7, que estaba repleto de gente sudada y cansada como yo, y me senté allá al fondo, esperando que el conductor saliera pronto para sentirme segura de nuevo. Pero en el último segundo, antes de que las puertas se cerraran con ese ruido de aire comprimido, él subió al autobús con una agilidad que no esperaba de un hombre de su posición social. Todo el autobús se quedó en silencio por un momento, porque nadie había visto nunca unos zapatos tan caros y un traje tan bien cortado dentro de un transporte público en esa zona de la ciudad. Él se quedó allí de pie, agarrado al pasamanos, y yo podía sentir su presencia como si fuera un imán. Pero me obligué a mirar por la ventana, viendo cómo las torres de cristal quedaban atrás a medida que entrábamos en los barrios más humildes. En cada parada, el escenario iba cambiando. El asfalto se volvía más irregular, las tiendas más sencillas, y él continuaba allí, firme, persiguiéndome silenciosamente en medio de ese mundo que claramente no era el suyo. Me di cuenta de que la incomodidad le estaba afectando, porque el olor del autobús y el calor de las personas demasiado cerca son cosas que quienes viven en el lujo no soportan por mucho tiempo sin desesperarse. Vi por el reflejo del vidrio que estaba rígido, con la mandíbula apretada, pero no quitaba los ojos de la dirección donde yo estaba sentada, y aquello me estaba aterrorizando por mis pequeños en casa. Si descubría quién soy de verdad, si llegaba a entender lo que cargo en esa vida humilde que todo el mundo en el edificio juzga sin conocer, ¿qué sería de nosotros?
decidí hacer algo que nunca hago. Bajé 2 paradas antes de la mía, intentando despistarlo en medio del movimiento del mercado callejero que había en ese sector. Bajé rápido, casi corriendo con esas cajas pesando en mis brazos, y vi que él intentó bajar también, pero el flujo de pasajeros entrando impidió que saliera a tiempo antes de que la puerta se cerrara. Respiré aliviada por un segundo, creyendo que había logrado despistar al emperador de Aldebarán, y caminé por las calles estrechas que huelen a carbón y a comida casera, sintiendo el suelo de tierra bajo mis pies. Llegué al portón de hierro de mi casita, esa construcción de una sola planta que hemos pintado tantas veces que la pintura ya está gruesa, y saqué la llave del bolsillo del delantal con la mano temblando de cansancio. Cuando abrí el portón y los niños vinieron corriendo, gritando que mamá Margarita había llegado, sentí que todo el cansancio del día había valido la pena solo por ese abrazo colectivo. Ellos son mi motivo para aguantar cada desplante de Renata y cada mirada de desprecio del personal del corporativo, porque ellos no ven a una limpiadora, ven un puerto seguro. Puse las cajas encima de la mesa y empezamos ese bullicio de todos los días, con ellos curiosos por ver qué había dentro de las cajas, sin saber que el peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Lo que yo no sabía era que el señor Esteban había logrado bajar en la parada siguiente y caminó varias cuadras preguntando por mí, hasta que me vio entrando en el portón de Vidas Interés. Hierro allá al fondo de la calle. Se quedó escondido detrás de un puesto de frutas, observando nuestra casa, viendo la alegría de esos niños y la manera en que yo me transformaba cuando cruzaba ese umbral de madera vieja. Se acercó a la ventana lateral, donde la cortina estaba un poco abierta, y se quedó allí parado, mirando hacia adentro con una cara de quien estaba viendo un mundo paralelo que nunca imaginó que existía. Yo estaba distribuyendo las cosas que había conseguido. Unas frutas de Boston oferta, unos libritos usados que me dio la profesora, y la risa de los niños estaba tan fuerte que ni siquiera notábamos nada afuera. Escuchó cómo me llamaban mamá Margarita, y me imagino el choque que fue para él, porque en el edificio soy invisible, pero allí en esa sala yo era la persona más importante de la tierra para esas 5 almas. Mientras tanto, Cecilia intentaba llamarme sin parar, porque la situación en la oficina se había puesto fea después de que me fui, con Renata esparciendo que yo había robado materiales caros. Renata es el tipo de persona que no se conforma con solo maltratar, quiere ver la sangre, quiere ver la destrucción completa de quien ella considera inferior por su cuenta bancaria. No sabía que el propio dueño de la empresa estaba allí en mi barrio, sudando su traje caro y ensuciando sus zapatos de polvo, solo para entender quién era la mujer que cargaba cajas de basura. El señor Esteban se quedó en la acera por un tiempo, apoyado en la pared, y me imagino lo que pasó por su cabeza viendo esa pobreza llena de vida, comparada con el lujo vacío de aquellas torres de vidrio. Agarró su celular e hizo una llamada, pidiendo una investigación completa sobre mi vida, queriendo saber de dónde venía y qué hacía con esos niños que no tenían mi apellido. Su voz en el teléfono era diferente, más humana, menos autoritaria, como si el polvo de esas calles hubiera entrado en su garganta y le hubiera hecho recordar algo enterrado hace mucho tiempo. Miró la casita una última vez antes de irse y sentí un escalofrío de nuevo, pero esta vez no era miedo, era una sensación extraña de que el destino estaba tejiendo una red mucho mayor de lo que pensaba. Fui a dormir esa noche con una angustia en el pecho, abrazada al pequeño Joaquín que tuvo una pesadilla y vino a mi cama, y recé para que el mañana no trajera mi sentencia de muerte social. Sabía que Renata no iba a parar, que su plan de incriminarme estaba listo y que yo no tenía cómo probar mi inocencia contra la palabra de una ejecutiva poderosa.
Miré mis manos callosas y pensé en la promesa que le hice a la mujer que me salvó hace años, jurando que cuidaría de esa casa con mi propia vida si fuera necesario. A la mañana siguiente, llegué al trabajo y el silencio en el vestíbulo principal se podía cortar con un cuchillo, con los guardias mirándome como si fuera una prisionera llevada al paredón de fusilamiento. La recepcionista, que siempre fue un poco más amable, ni siquiera levantó la cara para verme pasar, y sentí que el suelo se escapaba bajo mis pies a cada paso hacia el ascensor. Cuando llegué a mi piso, Beatriz de Recursos Humanos ya me estaba esperando con cara de entierro, diciendo que necesitaba acompañarla a una sala de reuniones pequeña allá al fondo. Caminé detrás de ella, sintiendo el peso del mundo en los hombros, viendo a Cecilia de lejos con las manos en la boca, llorando silenciosamente porque sabía lo que iba a pasar. Entré en la sala y Renata estaba allí, con una sonrisa de victoria absoluta. Y encima de la mesa había varias cosas de oficina que yo nunca había visto en mi vida, esparcidas de una manera que parecía que yo las había escondido. Renata empezó a hablar sobre cómo habían atrapado a la ladrona, señalando mi bolsa de tela que estaba abierta y revuelta encima de la mesa, como si hubieran hallado el tesoro perdido allí dentro. Me quedé en shock, porque sabía que no había puesto nada de eso allí, y la sensación de ser incriminada por algo que no hiciste es un dolor que quema por dentro y te quita toda la voz. Beatriz me preguntó si tenía algo que decir, pero mi garganta estaba seca, trabada por la indignación de ver esa escena montada con tanta maldad y perfección para destruirme. Miré a Renata y vi el odio en sus ojos, un odio gratuito que nunca entendí, pero que allí estaba cobrando el precio más alto que podría pagar. Estaba a punto de firmar el papel de la suspensión preventiva, sintiendo que mi vida se iba a desmoronar y mis pequeños iban a pasar hambre, cuando la puerta de la sala se abrió con un estruendo que hizo saltar a todo el mundo. Era el señor Esteban Carrasco, y no parecía el hombre confundido que vi en el autobús ayer. Parecía un juez listo para dar la sentencia final en ese circo de horrores que Renata montó. Entró sin decir buenas tardes, fue directo a la mesa y miró las pruebas plantadas con un desprecio que nunca vi igual, haciendo que Renata tartamudeara al intentar explicar lo que estaba pasando. Le ordenó a Beatriz que detuviera todo y pidió que los guardias trajeran las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo y del cuarto de limpieza de las últimas horas de la madrugada. Renata se puso pálida, un color de papel que nunca olvidaré, y empezó a decir que las cámaras del cuarto tenían un problema técnico, intentando salvarse del agujero que ella misma cavó. El señor Esteban solo la miró con un silencio que pesaba más que cualquier grito, y sentí que, por primera vez en la vida, la justicia estaba a punto de entrar en esa sala de mármol. Las imágenes de las cámaras no mentían, y lo que vimos en esa pantalla revolvió el estómago, porque Renata aparecía en las grabaciones de la madrugada entrando a escondidas en el vestuario con cara de estar cometiendo un crimen. Se veía perfectamente cómo abría mi taquilla con una llave maestra y metía esas cosas dentro de mi bolsa de tela, todo con una calma que solo alguien con un corazón muy negro puede tener mientras destruye la vida de alguien. El silencio en la sala tras detenerse el video era tan profundo que podía oír la respiración agitada de Renata, que ahora no tenía dónde esconderse ni cómo sostener esa mentira lavada que contó. El señor Esteban no dijo nada por mucho tiempo. Solo se quedó mirándola con un desprecio que parecía quemar, mientras Beatriz de RRHH estaba al lado con cara de no creer la suciedad que presenciaba. Sentí una descarga de adrenalina tan fuerte que mis piernas empezaron a temblar de verdad. Pero ya no era de miedo, era de un alivio que parecía quitarme un yunque de encima de una vez por todas. Renata todavía intentó decir que era un error, que las imágenes podían estar alteradas, pero su voz salía fina, desapareciendo, mientras el señor Esteban se acercaba a la mesa con una autoridad que parecía que el edificio entero
se iba a inclinar ante él. El giro fue tan rápido que casi no pude seguirlo, con el señor Esteban ordenando a Renata que recogiera sus cosas y saliera del edificio, escoltada por los guardias, sin derecho a llevarse ni un bolígrafo. Ver a esa mujer que siempre me humilló saliendo de la sala con la cabeza baja, con los guardias agarrándola del brazo como si fuera una cualquiera, fue una lección que nunca imaginé ver en mi vida de limpiadora. Todavía intentó lanzarme una mirada de odio puro antes de cruzar la puerta, pero no desvié la vista. Sostuve su mirada con toda la dignidad que guardé en todos estos años, limpiando el suelo que ella pisaba. Beatriz salió justo detrás para resolver el papeleo del despido por causa justa, y de repente me vi sola en esa sala enorme con el dueño de la empresa, el hombre que mandaba en todo aquello y que me había seguido hasta casa. El clima cambió completamente. El aire parecía más ligero, pero yo seguía en shock, procesando que no iba a perder mi empleo y que la verdad había aparecido de la manera más inesperada posible. Me senté en la silla de cuero, agotada, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo gritaba de cansancio tras esta maratón de emociones que empezó temprano con esa acusación maldita. El señor Esteban se sentó frente a mí, pero ya no parecía ese emperador frío de las torres de cristal. Parecía un hombre cargando un peso muy grande y queriendo resolver una duda que lo estaba matando. Puso una carpeta sobre la mesa y me pidió disculpas, pero disculpas de verdad, desde el fondo del alma, por haber permitido que una persona como Renata trabajara allí e hiciera lo que hizo conmigo. No sabía qué responder, porque para mí él seguía siendo el patrón, pero la forma en que me miraba era distinta. Era la mirada de alguien que había descubierto algo que cambió su perspectiva sobre el mundo entero. Empezó a preguntarme sobre la casa en el barrio humilde, sobre los niños que me llamaban mamá y sobre por qué nunca había dicho nada de esa situación a nadie en la empresa. Le expliqué que los pobres aprendemos a guardarnos las cosas, porque el mundo ya juzga demasiado nuestra apariencia y nuestra profesión, y no quería que nadie sintiera lástima por mí o por los niños. Le dije que las cajas de cartón que me llevaba eran para transformarlas en alegría, en juguetes, en cualquier cosa que hiciera sonreír a esos niños al final del día tras tanta lucha. Entonces abrió la carpeta y sacó unos documentos antiguos, con fotos de una mujer que reconocí al instante y que hizo que mi corazón se disparara de una manera que creí que me daría algo allí mismo. Era la foto de la señora Soledad Carrasco, su madre, la mujer que me sacó de la calle cuando no tenía a dónde ir y que me dio esa casa para recomenzar mi vida desde cero con dignidad. Sentí las lágrimas caer sin parar al ver ese rostro de nuevo, porque la señora Soledad fue el ángel que Dios puso en mi camino cuando estaba a punto de rendirme tras perder a mi marido. El señor Esteban me miró con los ojos brillantes también y dijo que nunca supo de la existencia de esa fundación secreta que su madre mantenía en el anonimato, lejos de los ojos de su padre y del consejo de la empresa. Descubrió que yo era la guardiana de ese secreto, la mujer en la que su madre confió para mantener viva la llama de la caridad silenciosa que tanto predicaba antes de partir de este mundo. Fue un choque para ambos, porque en un momento yo era la limpiadora acusada de robo y al siguiente era el vínculo vivo que él tenía con la memoria más hermosa de su madre. Me contó que pasó toda la noche leyendo el informe del investigador y que quedó impresionado con mi historia de superación, de cómo salí del interior para enseñar a adultos a leer y cómo la vida me dio golpes que me trajeron hasta allí. Le conté que la señora Soledad siempre decía que la caridad ruidosa no es caridad, es vanidad. Y por eso nunca le conté a nadie que esa casa era de ella o que yo cuidaba a esos niños por una promesa. El señor Esteban se quedó en silencio mucho tiempo, girando un anillo de oro en su dedo, y me di cuenta de que finalmente estaba entendiendo
que la riqueza de su madre no estaba en el saldo bancario, sino en las vidas que transformó sin pedir nada a cambio. Vi a un hombre poderoso desarmarse completamente frente a mí, y la sensación de ver que la verdad finalmente curaba las heridas de tanto tiempo fue algo que no puedo ni describir con palabras. Nos quedamos allí hablando por horas y por primera vez sentí que no era solo una empleada de limpieza, era un ser humano escuchado y respetado por lo que soy de verdad. Tras esa charla, me pidió que lo llevara de nuevo a la casa, pero esta vez para entrar como invitado, para conocer a los niños y ver de cerca lo que su madre había construido con tanto amor y silencio. Me sentí un poco incómoda pensando en mi casa sencilla, pero insistió en que lo necesitaba para sentirse cerca de ella otra vez, y salimos juntos del edificio, caminando por el pasillo donde todos nos vigilaban. Cecilia me vio pasar al lado del señor Esteban y su cara de sorpresa fue impagable, porque nadie entendía cómo la limpiadora que iba a ser despedida ahora caminaba de igual a igual con el dueño de todo. Entramos en su coche y el trayecto al barrio fue diferente a todo, con él preguntando el nombre de cada niño y queriendo saber qué le gustaba comer o jugar a cada uno. Cuando llegamos al portón de hierro y el pequeño Joaquín vino corriendo, el señor Esteban se agachó para estar a su altura y vi el momento exacto en que su corazón se ablandó por completo. Joaquín, que no tiene filtro alguno, le preguntó de inmediato si él era el hombre del edificio que yo limpiaba. Y el señor Esteban se rió, una risa ligera de quien se ha quitado una carga enorme de encima en ese momento. Entró en la sala, se sentó en el sofá viejo y se quedó mirando los dibujos en las paredes, las fotos de los niños y el altarcito que tengo para la señora Soledad, en un rincón con una vela siempre encendida. Le serví un café sencillo de colador, y lo tomó con un gusto que parecía que saboreaba el mejor manjar del mundo, mientras los niños le mostraban sus juguetes de cartón. Fue allí donde me entregó una caja de madera que su madre había dejado con un notario para que fuera entregada solo cuando su hijo estuviera listo para entender la verdad sobre su vida. Me pidió que me quedara cerca mientras la abría, y lo que había dentro de esa caja era el legado final de una mujer que sabía que el dinero solo vale la pena si sirve para aliviar el dolor de alguien. Había una carta escrita a mano por la señora Soledad, y conforme él leía en voz alta con la voz entrecortada, sentía que ella estaba allí con nosotros en esa sala humilde, bendiciendo todo lo que estaba pasando. Explicaba que la Fundación Velo Azul era su parte en el imperio, la parte que usó para arreglar lo que el mundo rompía, y que confiaba en que algún día su hijo encontraría el camino hasta allí. El señor Esteban lloró como un niño, sin ninguna vergüenza, y yo lo abracé como si fuera uno de mis pequeños, sintiendo que la barrera entre patrón y empleado había caído para siempre. Descubrió que la casa y todo lo que yo hacía allí estaban protegidos legalmente, pero que ahora él tenía la oportunidad de asumir el papel de protector oficial de todo lo que su madre empezó. El giro en su vida fue tan grande como en la mía, porque se dio cuenta de que había vivido años rodeado de lujo, pero que el verdadero sentido de la vida estaba escondido allí, en ese barrio de polvo y gente de verdad. El problema es que las víboras de la empresa no iban a dejarlo pasar, y el señor Aurelio, uno de los consejeros más viejos y gruñones, ya estaba tramando contra Esteban por perder el tiempo con una limpiadora. Renata, aún despedida, había corrido a contarle a Aurelio sobre la fundación, intentando pintar a la señora Soledad como una mujer que desviaba dinero de la empresa para fines sospechosos. El señor Esteban recibió un mensaje diciendo que el consejo convocaba a una reunión extraordinaria para pedir su cabeza, alegando que ya no tenía condiciones mentales para dirigir el imperio Aldebarán. Vi su rostro endurecerse de nuevo,
pero no era la dureza de antes. Era la cara de un guerrero que ahora sabía exactamente por qué luchaba y a quién tenía que proteger. Me miró y dijo que la batalla de mañana sería la más importante de su vida y que necesitaba que yo estuviera allí, en el consejo, como prueba viva de lo que su madre creía. Me aterrorizaba la idea de entrar en esa sala de juntas tan elegante, llena de hombres de traje que nunca me habían mirado a la cara, pero acepté porque se lo debía a la señora Soledad y a cada uno de esos niños que dormían en el cuarto de al lado. Pasamos la noche hablando y planeando cómo enfrentar las mentiras de Aurelio y Renata, que ahora estaban unidos por el odio y la codicia de tomar el poder de la empresa a cualquier costo. El señor Esteban me dijo que no tenía que decir nada si no quería, que mi simple presencia allí ya sería un grito de verdad contra toda esa podredumbre de gente que se cree mejor que los demás. Casi no dormí pensando en lo que traería el mañana y si la casita y el futuro de mis pequeños serían destruidos por la codicia de personas que ya tienen todo en la vida. Miré el anillo de la señora Soledad en su dedo y sentí que ella estaba tejiendo los hilos para que se hiciera justicia de una vez por todas en ese edificio de mármol. A la mañana siguiente me puse mi mejor delantal, bien limpio y planchado, y entré en el corporativo por la puerta principal, al lado del señor Esteban, sintiendo las miradas de todos quemando mi piel. Subimos al piso de la directoria y el clima era eléctrico, con los otros consejeros ya sentados alrededor de esa mesa enorme de madera oscura que brillaba de tan pulida. El señor Aurelio estaba allí en la cabecera, con una carpeta llena de pruebas contra Esteban, listo para dar el golpe final y asumir el control de todo lo que la familia Carrasco construyó. Me senté en una silla allá al fondo, intentando no parecer tan pequeña en ese lugar lujoso, mientras Esteban asumía su lugar con una calma que parecía indicar que estaba listo para lo que viniera. Aurelio empezó a hablar de mala gestión, del escándalo de la Fundación Fantasma y de cómo Esteban estaba siendo manipulado por una persona sin calificación, refiriéndose a mí de una manera que me dieron ganas de levantarme y gritar. Presentó a un notario antiguo, un tal señor Ignacio, que supuestamente probaría que la fundación era ilegal, pero lo que pasó allí fue la lección de moral más linda que he visto en toda mi vida de luchas. El señor Ignacio, que en realidad era el hombre de confianza de la señora Soledad, abrió una carpeta y reveló que todo era perfectamente legal y que Esteban era el único heredero legítimo de esa obra de caridad. Aurelio se quedó con la cara por el suelo, pero el golpe final vino cuando el notario entregó una carta que la señora Soledad había dejado personalmente para Aurelio, por si intentaba hacer exactamente lo que estaba haciendo ese día. La carta decía que ella conocía su debilidad, pero creía que en el fondo seguía siendo el hombre al que ayudó en el pasado cuando su esposa estaba enferma y no tenían ni un centavo. Aurelio empezó a llorar allí mismo, en medio de la reunión, y su arrogancia se derritió como hielo al sol, pidiendo perdón a Esteban frente a todos. El silencio que quedó en la sala tras eso fue histórico, con los otros consejeros sin saber qué decir y Aurelio renunciando al cargo por vergüenza de lo que había intentado hacer con el legado de la mujer que salvó a su familia. El señor Esteban se levantó, caminó hacia mí y me tomó de la mano, llevándome al frente de la mesa y presentándome ante todos como la directora de la nueva división social de Aldebarán. No podía creer lo que oía, las lágrimas corrían por mi rostro y veía en sus ojos que aquello no era un favor, era justicia por todo lo que hice para mantener viva la memoria de su madre. Declaró que desde ese día la empresa no solo lucraría, sino que serviría a la comunidad como nunca antes, y que yo sería la brújula para que no olvidaran el valor humano. Fue el giro más grande de mi vida, pasar de ladra acusada a directora de una obra que transformaría la vida de miles de otras Margaritas. Cuando la reunión terminó,
El señor Esteban me abrazó y dijo que ahora éramos una familia y que aseguraría que Joaquín y todos los pequeños tuvieran las mejores oportunidades que el mundo pudiera ofrecer. Salí de esa sala y la primera persona que encontré fue a Cecilia, que me dio un abrazo tan fuerte que casi me deja sin aire, celebrando la victoria de quienes siempre fuimos invisibles en ese edificio. Miré mis manos y vi que, pese a las marcas del trabajo duro, ahora cargarían bolígrafos para firmar cambios reales, y no solo trapos para limpiar la suciedad de otros. La lección que saqué de esto es que la verdad puede tardar, puede ser silenciada por el poder y el dinero, pero cuando aparece, tiene la fuerza de un huracán que pone todo en su lugar. Volví a mi barrio esa noche, y la fiesta en la casita fue lo más hermoso, con los niños saltando de alegría sin entender bien qué había cambiado, pero sintiendo que la paz finalmente había llegado para quedarse. Aún trabajo mucho, pero ahora mi oficina es luminosa y la gente me saluda por mi nombre y con respeto, porque saben que no soy solo un cargo, soy la historia viva de que la dignidad no tiene precio. El señor Esteban cumple su promesa de visitarnos cada semana, y verlo jugar fútbol con Joaquín en el patio de tierra es la prueba de que el legado de la señora Soledad quedó en las manos correctas. Nunca sabemos qué puede traer un día de trabajo, y lo que empezó como la peor humillación terminó como el portal a un futuro que ni en mis sueños más atrevidos tuve valor de imaginar. Escribo esto para que nadie se rinda cuando la injusticia llame a la puerta, porque a veces lo que parece el fin es solo el comienzo de una historia mucho mayor que el destino reservó para quien tiene el corazón limpio. Hoy puedo decir con orgullo que soy Mamá Margarita, la guardiana del velo azul, y que mi apellido ahora es la valentía que tuve de no bajar la cabeza ante quien creyó que podía destruirme. Saben, lo más loco de todo esto fue ver cómo cambiaron las cosas en el edificio después de que el polvo bajó, y la verdad se volvió la regla oficial allí. Recuerdo que en la primera semana como directora de la división social todavía me sorprendía mirando las esquinas de los pasillos buscando una pelusa o una mancha en el mármol, porque el cuerpo tarda en olvidar décadas de servicio pesado. El señor Esteban insistió en que mi oficina estuviera en el mismo piso de la directoria, cerca de su sala, para que todos vieran que la jerarquía allí ahora tenía otros valores. Ver a las personas que antes desviaban la mirada ahora sosteniendo la puerta del ascensor o dándome los buenos días, doña Margarita, con una sonrisa sincera, es algo que todavía me da un nudo en la garganta. Cecilia es ahora mi mano derecha en la coordinación de los equipos de limpieza, y lo primero que hicimos fue asegurar que nadie más trabajara sin el equipo de protección adecuado o bajo presión psicológica. La transición no fue fácil, claro, porque mucha gente aún torcía la nariz ante una exlimpiadora decidiendo el destino de fondos millonarios de asistencia social, pero los resultados aparecieron más rápido de lo esperado. El señor Esteban me dio total libertad para transformar la Fundación Velo Azul en algo que fuera más allá de las paredes de nuestra casita, alcanzando otras comunidades olvidadas. Empezamos a reformar guarderías, a crear cursos de alfabetización para adultos, volviendo a mis raíces de cuando era joven y llena de sueños en el interior, y a dar soporte a mujeres víctimas de violencia. Ver el nombre de la señora Soledad Carrasco honrado de forma oficial, pero sin la vanidad que ella tanto detestaba, fue nuestra manera de mantener su espíritu vivo en cada ladrillo colocado. El señor Aurelio, antes mi mayor verdugo, se convirtió en uno de los mayores donantes personales, como intentando compensar cada día de ceguera que tuvo durante años. El impacto en la vida de mis pequeños fue lo que más me hizo llorar de gratitud cada noche al llegar a casa y verlos estudiando en mesas de verdad, con buena luz y libros nuevos. Joaquín entró en esa escuela particular que Esteban indicó,
y aunque tuve miedo de que sufriera prejuicios, su seguridad es tan grande que se ganó a todo el mundo. Ahora dice que quiere ser ingeniero para construir casas para todas las personas que viven en la calle, y veo en sus ojos la misma llama de esperanza que Soledad plantó en mí hace tanto tiempo. Anabel está terminando su carrera de trabajo social y ya hace prácticas conmigo en Aldebarán, ayudando a identificar a otras familias que necesitan un empujón para no desmoronarse. Nuestra casita en el barrio sigue allí, pero ahora es un centro de referencia para toda la vecindad. Un lugar donde la puerta siempre está abierta y el olor a café fresco acoge a quien llega con el peso del mundo a cuestas. Me quedo pensando en Renata de vez en cuando, no con odio, sino con una tristeza profunda por haber elegido la destrucción en lugar de la construcción, perdiendo la oportunidad de ser parte de algo tan grandioso. Supe que intentó recolocarse en el mercado, pero la fama de la trampa que hizo se extendió y ahora siente en carne propia lo que es ser rechazada y juzgada por lo que otros dicen de ti. Es irónico cómo el mundo da vueltas, y la misma mujer que intentó quitarme el suelo ahora se ve sin lugar donde pisar, mientras yo florezco en un jardín que ella intentó quemar. Rezo para que encuentre la luz algún día, porque la amargura es una prisión que uno mismo construye y solo la verdad puede abrir la puerta de esa celda fría. El señor Esteban nunca más permitió que el clima de competencia tóxica volviera al edificio, transformando a Aldebarán en un ejemplo de que se puede ser una potencia económica sin perder el alma. Uno de los momentos que más me marcó fue el día que inauguramos el primer centro de acogida para mujeres de nuestra división, y el señor Esteban insistió en que el nombre del lugar fuera simplemente Margaritas. Dijo que cada mujer que pasara por allí tendría la oportunidad de convertirse en guardiana de su propia dignidad, tal como yo lo fui durante esos años de silencio y sacrificio. Lloré tanto ese día que casi no pude hablar por el micrófono, pero al ver a la multitud y encontrar a Cecilia y a los niños en primera fila, la voz salió fuerte y clara. Les conté a todas que no importaba si estaban limpiando el suelo ahora, lo que importaba era la grandeza de lo que cargaban en el corazón y la fuerza para no dejar que nadie dijera que eran menos por ello. Sentí la presencia de Soledad allí, susurrándome al oído que su trabajo estaba en buenas manos y que el velo azul ahora cubría a mucha más gente de la que jamás soñó. El tiempo pasó y las marcas de cansancio en mi rostro ahora son marcas de sonrisas y de noches planeando cómo ayudar a más gente, lo cual es una fatiga mucho más dulce que la de cargar baldes pesados. El señor Esteban se ha vuelto un hermano para mí, un confidente que me consulta antes de tomar cualquier decisión sobre el bienestar de las personas, mostrando que realmente aprendió la lección de su madre. El anillo que lleva en el meñique es un recordatorio constante de que su apellido es un compromiso con la vida y no un título de nobleza vacío. Solemos caminar por el jardín de la empresa al final de la tarde y siempre me pregunta si soy feliz, si siento que se hizo justicia por completo. Siempre respondo que la justicia es un proceso diario, pero que dormir con la conciencia tranquila y ver a mis pequeños crecer con dignidad es la mayor sentencia de victoria que podría recibir. Recuerdo una tarde específica cuando el señor Ignacio, el notario, vino a visitarnos y trajo un álbum de fotos antiguo de las misiones secretas de Soledad por el interior. Ver fotos de ella abrazando a campesinos y enseñando a niños bajo los árboles me hizo entender que ella y yo éramos la misma alma en cuerpos distintos, unidas por un propósito mayor. El señor Ignacio lloró al ver lo que Esteban hizo con la herencia, diciendo que ahora podía morir en paz porque el secreto más precioso estaba finalmente expuesto al sol. Fue un momento de comunión tan fuerte que
Sentí que la muerte no existe cuando dejamos un legado de amor que sigue latiendo en las manos de quienes se quedan. Brindamos con café y pastel de maíz que yo misma hice, celebrando la vida de una mujer que fue reina sin necesidad de corona, solo con un pañuelo azul en la cabeza. Hoy, cuando miro atrás y veo a esa Margarita que salió cargando cajas vacías bajo la mirada de desprecio de Renata, siento unas ganas inmensas de abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Quería decirle que cada gota de sudor y cada humillación callada eran los ladrillos de un castillo de bondad que estaba construyendo sin saberlo para albergar a tanta gente. La lección de moral que queda es que el mundo puede ser cruel, pero no es ciego, y la verdad encuentra siempre las grietas en la armadura de la mentira para revelarse. Nunca dejes que nadie te disminuya por tu trabajo, porque el carácter se mide por lo que haces cuando nadie mira y por cómo tratas a quien no puede ofrecerte nada a cambio. Soy prueba de que la justicia tarda pero llega, y que un simple acto de honestidad puede derribar un imperio de falsedad si está basado en el amor. Joaquín ahora me ayuda a organizar eventos de la fundación y tiene una forma de hablar que me recuerda mucho a Soledad, una mezcla de firmeza y dulzura que desarma a cualquiera. Dice que cuando crezca quiere escribir un libro sobre nuestra vida, para que otros niños de barrio sepan que también pueden llegar a donde quieran si alguien cree en ellos. Lo miro y siento que mi misión se cumple, porque no solo crío a un hombre, moldeo a un ciudadano que continuará la cadena de bien que empezó allá atrás. Anabel ya planea su propio proyecto de acogida en otra ciudad, y siento que la semilla que planté en ella es un árbol que ya da frutos. Nuestra red creció tanto que ahora tenemos socios en otras empresas y me volví consultora para otros dueños que quieren humanizar sus negocios, pensando que todo empezó con un balde de agua sucia. ¿Saben? La sensación física del cansancio hoy es distinta. Es un cansancio de sueño reparador, no esa insomnio de preocupación que me persiguió años cuando las cuentas no cerraban. Recuerdo el olor a perfume caro que antes me daba náuseas y ahora se mezcla con el olor a café y papel nuevo de los proyectos que desarrollamos. El peso de las cajas de cartón se volvió peso de responsabilidad social, pero mis hombros parecen más fuertes y resistentes. Recuerdo cada detalle del día de la revelación, el frío en la barriga y la luz que entró en esa sala cuando la verdad apareció. Si pudiera hablar con la Margarita de hace meses, le diría que no tuviera miedo, porque el desierto que atravesaba era el camino al oasis. Me emociono cada vez que veo un nuevo proyecto, porque cada firma mía es una victoria contra el prejuicio que sufrí en aquel pasillo. La sensación de firmar un contrato que dará empleo a 50 mujeres de la periferia es mejor que cualquier lujo que el dinero pueda comprar. Aprendí que no nos llevamos nada de esta vida, salvo el bien que hacemos y el amor que dejamos esparcido por el camino para que otros lo recojan. El señor Esteban es hoy un hombre más feliz y dice que su mayor riqueza fue tener la curiosidad de seguir a esa limpiadora hasta el autobús. Si se hubiera quedado en su comodidad, nunca habría descubierto a su propia madre ni su propia fuerza para cambiar el mundo. El señor Esteban me dio un regalo de cumpleaños este año que me dejó sin palabras. Compró el terreno Aldí, lado de nuestra casa, y construyó un jardín comunitario con el nombre de mi difunto marido. Ver su nombre allí, en un lugar lleno de flores y vida, fue la última pieza del rompecabezas que faltaba para curar mi luto de tantos años. Ahora puedo sentarme en ese banco, mirar las flores y sentir que él está orgulloso de la mujer en la que me convertí y de los hijos que cuidé. Joaquín adora regar las plantas allí y dice que siente el olor de su padre, lo que me da una paz inexplicable. La vida son ciclos, y cerrar este ciclo de dolor con un jardín de esperanza fue lo más poético que Esteban pudo hacer por mí. A menudo miro al cielo
Y agradezco a Soledad por haber sido tan visionaria y valiente al rebelarse contra el sistema de su propia familia para hacer el bien. Ella fue la semilla, yo la tierra, y Esteban es ahora el sol, que hace que todo crezca y dé frutos para quienes tienen hambre de justicia. El velo azul es ahora un manto que protege a toda una ciudad, y siento que mi historia es solo un capítulo de algo más grande que continuará por generaciones. No tengo miedo al futuro porque la base es sólida y está fincada en la verdad que nadie puede borrar. Si pudiera dar un consejo sería: sé honesto siempre, porque tu paz de espíritu vale más que cualquier ascenso rápido basado en mentiras. Nunca olvidé el rostro de Renata el día que fue escoltada fuera, y uso ese recuerdo para vigilar que la arrogancia nunca entre en mi corazón ahora que tengo poder. El poder es una herramienta peligrosa. Si no tienes raíces en la humildad, te transforma en un monstruo antes de que te des cuenta. Bajo todos los días al cuarto de aseo para hablar con las chicas, escuchar sus quejas y asegurar que se sientan parte del engranaje. Instalamos un sistema de sugerencias anónimas para denunciar abusos, y yo misma los leo para que ningún Damián vuelva a crecer allí. Aldebarán es hoy un lugar donde la gente disfruta trabajar, demostrando que tratar bien a los empleados es la mejor inversión que existe. Hoy tuve que detenerme y mirar mis manos mientras firmaba el informe anual. Todavía tienen marcas, pequeñas cicatrices de cortes de cartón y piel gruesa de años en baldes con cloro. Pero lo que me dio un nudo en la garganta fue notar que estas manos, que antes temblaban de miedo a ser esposadas, ahora cambian el destino de familias. Recuerdo el olor a café de máquina que me daba angustia, y cómo ahora mi oficina huele a esperanza. Esteban entró hoy sin avisar, y miramos la lluvia contra el vidrio de esa torre que un día fue mi prisión. Me dijo que aprobamos expandir el programa Margaritas a otras ciudades, y sentí un calor que ningún aire acondicionado puede apagar. A veces cierro los ojos y aún siento el peso de esas 3 cajas contra mi pecho, el olor del cartón viejo mezclado con el sudor de quien sabía que era casada. Es una sensación física que no sale de la piel, como si el cuerpo estuviera siempre alerta, esperando el próximo golpe de quien se cree dueño de la verdad. Pero abro los ojos y veo mi mesa de madera clara, mi ventana limpia y el café caliente, y noto que el miedo es solo una sombra que la justicia disipó. El señor Esteban me trajo hoy el proyecto de una escuela técnica para nuestro barrio, y quiso que revisara cada detalle porque dice que tengo el olar do chão, la mirada del suelo. Dice que yo noto donde el polvo se esconde y donde el cariño hace falta, algo que ningún diploma de Harvard le dio. Entrar hoy en Aldebarán es algo que no describo sin emocionarme, porque el aire cambió. Ya no hay esa presión de quién es quién que nos asfixiaba en el subsuelo. Paso por los pasillos, veo a los chicos de mantenimiento y les pregunto por su familia, por sus hijos, y ellos me miran con el brillo de quien se siente visto. Cecilia gestiona los equipos con una humanidad que hace que el servicio rinda el doble, porque nadie trabaja ya bajo el látigo de la humillación. Probamos al consejo que el respeto genera lealtad y que un empleado valorado cuida la empresa como si fuera su propio jardín. Miro mi carné de directora y tras las letras doradas veo la sombra de esa limpiadora que no bajó la cabeza, y eso me da fuerzas para seguir. Joaquín me preguntó si Esteban era mi hermano de corazón, y le expliqué que nos une una promesa más fuerte que la sangre: cuidar a quienes el mundo decidió ignorar. Se quedó pensativo y dijo que entonces la señora Soledad es ahora la abuela de todos los que viven en nuestra casa y reciben cajas de regalo. Sentí un escalofrío de confirmación. Los niños entienden la esencia mucho antes que nosotros, que nos perdemos en burocracia para hablar de caridad.
Esteban apareció el sábado sin traje para arreglar el columpio de los niños, y ver sus manos sucias de grasa fue la prueba de que el emperador halló su humanidad. Nuestra sala tiene más risas y un poco más de desorden, pero es un desorden lleno de vida, tal como Soledad planeó en esa carta. La lección más profunda es que nunca debemos juzgar el libro por la portada ni al empleado por el uniforme, porque no sabes qué ejército lidera esa persona en silencio. Recuerdo el dolor de ser llamada ladrona y hoy uso ese dolor como combustible para que nadie más pase por lo mismo bajo mi guardia. La justicia social empieza en cómo saludas al portero y termina en cómo divides lo que sobró de tu mesa con quien no tuvo que comer. El velo azul es el símbolo de una revolución silenciosa que cambió la competición tóxica por la colaboración genuina y el cuidado mutuo. Miro el anillo de Esteban y sé que el legado está seguro porque late en el pecho de cada uno de nosotros, no en un cofre. Hoy crucé con una chica nueva de limpieza. Tenía unos 20 años y la mirada asustada que conozco tan bien. Se pegó a la pared para dejarme pasar, intentando hacerse invisible, y eso me dio un estallido en el corazón al recordar cuántas veces hice yo lo mismo. Me detuve, le di una sonrisa grande y le pregunté su nombre. Su susto fue tal que casi lira el plumero, pero luego sus hombros se relajaron al hablar un poco. Cuando seguí mi camino, sentí que esa charla de 5 minutos fue más importante que cualquier reunión de directoria de esa semana entera. Cambiamos de cargo, pero la alma sigue siendo la que conoce el peso del balde y el ardor del cloro. Y eso es lo que nos mantiene humanos en este mundo de cristal. Joaquín dibuja puentes que conectan nuestro barrio con el centro para que nadie tenga que caminar kilómetros para llegar a un trabajo con dignidad. Veo en él el futuro que construimos, donde el código postal no determina tu techo, y Anabel organiza la biblioteca comunitaria en nuestra casita. El señor Esteban donó clásicos de su madre y dijo que sentía que devolvía los libros al lugar de donde nunca debieron salir. Creamos un lazo sin nombre en los diccionarios de negocios, un lazo de quienes entienden que la riqueza es compartir el pan y la historia. El portón de hierro de nuestra casa vive abierto, porque la vecindad sabe que allí la esperanza tiene residencia fija y el café nunca se enfría para quien necesita refugio. Cierro este desahogo con la alegría de quien sabe que cumplió su deber y dejó el mundo un poquito mejor de lo que lo encontró. Si encuentras a una Margarita por ahí, no la ignores, no la trates como invisible. Detrás de ese uniforme puede haber una reina esperando un gesto de respeto para brillar. Mi vida cambió, pero sigo siendo la mujer que enseñaba a leer en el interior, llena de fe en la humanidad y agradecida por cada tropiezo. El velo azul es mi bandera y la llevaré con orgullo hasta mi último suspiro, sabiendo que la justicia y la emoción caminaron juntas para darme esta victoria. Gracias por leerme. Y que mi historia sea luz para quien atraviesa hoy su propio pasillo oscuro, porque el sol siempre vuelve a brillar para quien no renuncia a la verdad. Termino este relato con lágrimas de una alegría que desborda, deseando que estas palabras alcancen a cada uno de ustedes que se detuvo a escuchar la historia de Mamá Margarita. Que sea un soplo de esperanza, un recordatorio de que la justicia existe y que ver el bien vencer es la cosa más poderosa que podemos experimentar. El señor Esteban me llama desde la terraza para el último café antes de irse, y Joaquín ya le pide que cuente historias de edificios otra vez. La vida es bella, el legado es eterno y el amor es lo único que vale la pena acumular en este paso corto que hacemos por la tierra. Honren su pasado, cuiden su corazón y nunca dejen de ser guardianes de su propia dignidad, porque son demasiado valiosos para ser invisibles ante nadie. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este relato. Si esta historia tocó alguna fibra en tu interior o te recordó a alguien especial, por favor, déjame un comentario contándome qué te pareció. No olvides
suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de vida y superación. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.